Mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos en este lugar para recibir la bendita palabra de nuestro Señor, hermanos, confiando en que hemos tenido una tarde bendecida, un momento agradable como familias. Es necesario también alimentar nuestra vida, nuestra alma, a través de la palabra de Dios. Así que nuevamente, mis hermanos, seamos bienvenidos a este lugar. Y para ello quiero pedirles que comencemos con la disposición en nuestro corazón y que oremos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a pedir a Dios su dirección. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar nuevamente. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Que sea tu voz la que escuchemos a través del mensaje de esta tarde. Que podamos encontrar alimento, aliento, fortaleza para continuar nuestra vida cristiana, Señor, como es digna de tu nombre. Que nuestra conducta te dé la gloria. Por eso somos cristianos, para glorificar tu nombre, llevar buenas nuevas, vivir conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, Padre, en esta tarde también, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 29 al versículo 34. Mateo 20, del versículo 29 al versículo 34. Le damos lectura con voz audible, hermanos, con convicción. Vamos a leer la Biblia, así que hágalo confiando, hermanos, en que la palabra de Dios hablará a nuestras vidas fuerte, que nos escuche, que nos tenga que escuchar. Dios hablará a nuestras vidas. Leamos en voz alta juntos. Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La bondad y la misericordia de nuestro Señor, hermanos, es abundante, es vasta, es inagotable, hermanos. Jesús acababa de dar una explicación increíble acerca de la situación que iba a enfrentar en Jerusalén, y de cómo dos de sus discípulos, ¿se acuerdan? Los Boanerges, le llevaron a su mamá y le pidieron que le dijera a Jesús: que se sienten mis hijos a tu derecha y a tu izquierda allá en el reino. Y Jesús nos desafía: hay un precio muy grande por ser mi seguidor. ¿Están dispuestos a llevarlo? Y dijeron: sí, sí podemos. Correcto, pero lo demás es decisión del Padre. Ahora, ¿tú quieres ser grande entre el pueblo? ¿Tú quieres ser uno de los líderes? ¿Quieres ser mayor? Comienza sirviendo. Comienza sirviendo. Pon atención en esos detalles, los que nadie mira, pero que tú sí.
no para poner queja, sino para que tú lo hagas. Ese es el trabajo del siervo. Y en el reino de los cielos, hermanos, recordemos que las cosas son completamente diferentes a la cosmovisión humana, material. En el reino de los cielos, la grandeza se obtiene sirviendo. El amor se demuestra cediendo. Así de simple. En nuestra lógica humana, hermanos, eso es contradictorio, ¿verdad? Porque el líder, el jefe, el patrón, el dueño, el Señor, es el que se sienta en el reino de los cielos. El que tiene el servicio, hermanos, obtiene grandeza. Y mire esto tan precioso. Tal es el caso de que nuestro Salvador, siendo el Señor, dice, Él vine a servir. Así que esto, hermanos, nos pone a nosotros, sus seguidores, como cristianos, en nuestro lugar. Somos cristianos, entonces somos siervos. Y si somos siervos, tenemos que aprender a entregar, a obedecer, a servir. Iba esto, hermanos, cuando van saliendo por Jericó. Había una multitud grande, dice el versículo 29. Y entonces había en esos, hermanos, en las orillas de las ciudades, recordemos algo, las ciudades en estos tiempos, hermanos bíblicos, estaban amuralladas. Usted y yo hoy entramos a una ciudad y solamente hay arriba un letrero, bienvenidos a Salamanca, por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Salamanca. Pero si usted llega a una ciudad, así va a encontrar. No hay murallas. En tiempos de Jesús sí. Y las murallas, hermanos, tenían las entradas, varias, pero había una entrada, una de las entradas principales. Pues en las entradas, hermanos, se ponía la gente necesitada. Aquellos que no podían trabajar, enfermos, gente que les faltaba un miembro, y se ponían a pedir limosna. Así que era común entrar y salir, y estas personas permanecían ahí porque a eso se dedicaban. Cuando Jesús va saliendo con toda esta multitud, no solamente eran los discípulos. Recuerde que a través del Evangelio hemos aprendido que había 3 grupos de seguidores a Jesús entre la multitud. Estaban sus 12, los apóstoles que él llamó. Estaba la multitud de discípulos. Eran muchos discípulos. Y estaba la gente, pues, que llevaba la contra, que quería ver una falla en Jesús. Estaban esos que querían por conveniencia seguir. Jesús sana, Jesús da pan, Jesús... Así que vamos a seguir. Pues va el Señor saliendo, hermanos, y de repente algo que hicieron, que notaron estos 2 ciegos. El Evangelio de Mateo nos dice 2 ciegos estaban sentados junto al camino, versículo 29. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta historia, hermanos, aparece por lo menos en los 3 evangelios sinópticos, con una perspectiva muy personal cada evangelista. Mateo enfatiza la presencia de 2 ciegos. ¿Contradice esto lo demás? Claro que no. Son detalles que tenemos que entrar nosotros al análisis bíblico y entender. Lucas y Marcos investigaron esto. El Evangelio de Mateo, por el énfasis del autor del título de su Evangelio, nos da la referencia de un discípulo de Jesús que estuvo ahí. Y él dice, ¿sabes qué? Había 2 ciegos. El Evangelio de Marcos nos provee el nombre de uno, por lo menos la identidad de uno, y es conocido como Bartimeo. No se nos da su nombre. Recordemos, hermanos, que el título Bartimeo, Bar, significa hijo de. Así que uno de los 2 ciegos, hermanos, era conocido como el hijo de Timeo. No sabemos cómo se llamaba, solo que era su papá, se llamaba Timeo. Mateo no nos da ese dato, no lo da Marcos. Pero los 3 evangelios, hermanos, proveen una parte final realmente de una vida impactada. ¿Qué tenemos en el Evangelio de Mateo?
Los dos ciegos estaban sentados junto al camino. Como era su costumbre, ellos estaban sentados pidiendo misericordia de alguna persona que pasara y pudiera obsequiarles algo. Fuera alimento, fuera una moneda. Ellos estaban viviendo de lo que la misericordia y la voluntad de la gente pudiera ofrecerles. Pero de repente ocurre algo. Escuchan una multitud que está cruzando la puerta. Una multitud que está hablando, una multitud. Y ellos tienen, hermanos, que reconocer que el tema central en la voz de esa multitud sale el nombre de Jesús. Dice, cuando oyeron que Jesús pasaba. Para ellos, hermanos, solo tenían lo que habían oído acerca de Jesús. Ellos no podían seguir a Jesús por su condición física. Pero ellos habían escuchado en la ciudad, ellos habían escuchado en la puerta, ellos habían escuchado acerca de Jesús. Y cuando Jesús aparece, hermanos, cuando Jesús llega, cuando Jesús se acerca a sus vidas y pasa enfrente de ellos, ellos no desaprovechan la oportunidad. Ellos inmediatamente identifican que allí hay alguien que puede marcar la diferencia en sus vidas y cambiar su situación. Fíjense que ellos no se levantan y le piden dinero. Ellos se levantan y van directamente con el Señor por su necesidad. Entienden que el que está ahí tiene el poder y la facultad de cambiarlos. Tienen la facultad de darles a ellos, hermanos, lo que tanto anhelaban. Que su necesidad los había tenido postrados. Y que la presencia de Jesús dio esperanza. El oír el nombre de Jesús en labios de la gente dio esperanza. Se da cuenta el poder del Evangelio. Oír el nombre de Jesús en labios de aquellos que siguen a Jesús puede hacer que las personas que están en necesidad se encuentren con el Maestro. Por eso es importante, hermanos, que nosotros que nos decimos seguidores, seamos genuinos, seamos auténticos, seamos honestos, seamos transparentes y que no dejemos de hablar. Que no dejemos de mencionar que Jesús es nuestro Señor y que hablemos, hermanos, con convicción, con firmeza, con amor. Soy seguidor de Jesús. No sabemos quién va a poder escuchar esas palabras y recibir esperanza en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús oramos. Así que sí hay, hermanos, un peso increíble en el nombre. Me sorprende mucho a mí, de manera personal, esta nueva generación de cantantes que están saliendo, hermanos, y que muchos de ellos han dicho en entrevistas que no se quieren meter en cuestiones de religiosidad y que por eso en sus canciones no ponen el nombre de Jesús. Ellos no mencionan el nombre de Jehová. Ellos no mencionan la palabra Señor. Ellos no mencionan el nombre de Jesús para no caer en religiosidad. Y que su producto, que en este caso son canciones, puedan llegar a todos los lugares sin problema. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. El libro de Hechos registra que los apóstoles, cuando fueron azotados, hermanos, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos para ser azotados a causa del nombre de Jesús. ¿Cómo van a escuchar las personas buenas nuevas si nosotros omitimos el nombre de Jesús? No podemos hacer eso. Estos dos ciegos escucharon, se trata de Jesús, no de alguien que te ama y que te quiera ayudar. Escucharon el nombre de Jesús.
Y eso hizo que se levantaran, hermanos, y que pronunciaran estas increíbles palabras. Clamaron, dice, eso ya es dar voces. Señor, mire cómo le llaman, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De alguna manera ellos sabían que el Jesús que estaba pasando por ahí afuera merecía ser llamado Señor. Y que además de eso era el Mesías genuino, el Cristo de Dios, por el título que le dan. El Hijo de David, el auténtico Rey, el Rey genuino que merece estar en el trono. Tú eres nuestro Rey, le están diciendo. Tú tienes el poder. Así que mire todo lo que ocasiona una multitud que habla, que sigue a Jesús. Si estas personas hubieran ido en silencio, si ellos no hubieran dicho nada, solo van atrás, pero no dan muestra de a quién siguen, estos dos ciegos hubieran quedado igual. Recuerde que el apóstol Pablo dice en Romanos, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que sí es importante. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán de aquel que no han oído? Es importante que lo hagamos. Y estos dos ciegos, hermanos, tienen una oportunidad que no dejan pasar. Jesús está cerca. Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Por qué entonces vivimos así? El único que puede quitar el miedo, el temor y dar paz en el hogar, paz en la iglesia, paz en el corazón, es la presencia de Jesús. Así que, hermanos, no veamos a Jesús como una religión, sino como nuestro Salvador, como el Rey de Reyes, con quien tengo la mejor de las relaciones que pueden existir. Ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Fíjese bien, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente que iba ahí decía: cállense, aléjense, no molesten. Pero ellos conocían su necesidad y sabían que Jesús tenía el poder para cambiar su vida. ¿Y sabe qué? No perdieron el tiempo. No dijeron el próximo domingo que pase. No dijeron al rato lo veo después. O aunque la transmisión es a las 6, al ratito la veo. Ellos dijeron: este es el momento cuando el Señor puede, porque el Señor está aquí. No lo tomaron a la ligera, hermanos. Cuidado cuando en nuestra vida espiritual nos sentamos a esperar otra oportunidad, porque al final tenemos un Dios, ¿verdad?, que nos da oportunidad. Sí, pero ninguno de nosotros tenemos la certeza de despertar mañana. Así que comencemos, hermanos, hoy. Y si estamos en necesidad, clamemos. Nuestro Dios es poderoso. Si, gloria a Dios, usted está en paz y hay estabilidad en su casa, pues no deje de hablar de Jesús. La gente necesita escuchar que Jesús es el Señor, es Cristo, el Mesías, que Jesús es Dios y que es cercano. Que a diferencia de muchos, nuestro Dios sí nos oye. Que nuestro Dios sí nos oye. Versículo 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: Jesús sabía de que tenía necesidad. Jesús se detiene. Toda la multitud se detiene y se sorprende al ver que Jesús sí puso atención a estos dos ciegos. Que
Jesús sí va a atender a aquellos a los que la gente dijo: ustedes cálmense, ustedes siéntense allá. Pero Jesús tenía compasión. Y Jesús sí puso atención. Imagínense la cara de esas personas que les dijeron: cállense, al ver que Él es el Señor el que se detiene, se da la vuelta y los hace llamar. Ay, el Señor es hermoso. Nuestro Dios es precioso. ¿Qué quieren que haga? Jesús les está diciendo: voy a escucharlos. Jesús bien podía hacer el milagro, sí, pero quería que ellos abrieran su corazón, que la gente escuchara, que la gente viera que ellos tenían necesidad. Y entonces Jesús les dice: habla conmigo, te voy a escuchar. Habla conmigo, ¿cuál es tu necesidad? Yo lo puedo todo, dime. Ese es Dios. El 33 dice: ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ellos le dieron, hermanos, a Jesús su petición. Ellos dijeron: tenemos una necesidad que nos limita, que nos impide. Nuestra necesidad es esta: que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, versículo 34, Jesús, compadecido, les tocó, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús, hermanos, compadecido. Jesús lleno de misericordia. Jesús, hermanos, en una actitud de amor. Pone atención, hermanos, en una actitud increíble. Escucha, les dice: acérquense. Y entonces en su corazón se mueve, hermanos, a misericordia. Y no solamente habla, sino que hay contacto, los toca. Dice: Jesús los tocó. Tocó a estas personas menospreciadas, a estas personas que estaban solas, a estas personas que nadie les hacía caso. Jesús las tocó. Y mire lo que dice: y enseguida recibieron la vista. Solo fue necesario que Jesús las tocara. Jesús se detuvo a escucharles. Jesús se detuvo a acercarse. Jesús se detuvo a tocarlos. Cuando ellos tuvieron, hermanos, la cercanía de Jesús, ocurrió el milagro. Y fueron sanos. Recibieron su milagro. ¿Por qué? Si la gente decía: quédense, si la gente pasaba, pero ellos aprendieron, ellos creyeron, ellos mantuvieron su fe y aprovecharon, hermanos, su tiempo, su momento, su cercanía y el tiempo con Dios. Y Jesús no menospreció su fe. Jesús respondió a esa necesidad. Jesús, hermanos, dio respuesta. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que la actitud de los ciegos no solo fue decir: bueno, soy sano, adiós. Hermanos, el milagro transformó su vida. Jesús los sana. Ellos reciben ese milagro y entienden que no hay mejor lugar que seguir a Jesús. Y los tres evangelios presentan lo mismo. Los ciegos, el ciego se levantó y siguió a Jesús. Así que sí necesitamos, hermanos, aprender a mirar, a escuchar, a seguir y confiar. Porque Jesús es un Dios misericordioso.
Y es un Dios que escucha, es un Dios poderoso, es un Dios de amor, es un Dios único. Dios, hermanos, nos da el momento, nos da de su bondad, de su perdón, de su gracia. Dios es Dios. Y nosotros, hermanos, solo basta creer. Solo basta escuchar. Solo basta con servir. Jesús enseña del servicio y sale a servir. Eso debemos hacer. Hemos escuchado la palabra, hemos aprendido de la palabra, vayamos y llevemos, vayamos y hagamos, y que nuestra palabra, que nuestra presencia lleve bendición, hermanos. No sabemos quién está en necesidad y necesita escuchar del poderoso nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por darnos tantas bendiciones, por darnos tantas misericordias y bondades. Y porque, Señor, sea tu nombre exaltado a través de nuestra actitud y de nuestro servicio. Te amamos, Señor, y confiamos plenamente en que tu voluntad será hecha. Y que tú tienes milagros y poder en tu mano para aquellos que confían, aquellos que creen. No que lo merezcamos, porque ninguno lo merece, pero queremos hacer tu voluntad. Queremos servirte, queremos seguirte y queremos agradarte. Que podamos llevar buenas nuevas, mensaje de salvación, Señor, mensaje de amor, comenzando en nuestras vidas, creyendo en nuestro corazón, porque tenemos un Dios cercano, amoroso, real. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y bondad, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les dé una semana bendecida, mis hermanos. Que Dios provea para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, la oportunidad de servir, de llevar buenas nuevas y que le demos la gloria a Dios. Recuerden, entre semana estamos pendientes, hermanos, con los devocionales semanales, nuestra lectura diaria, la reunión de jóvenes. Deseamos que Dios les bendiga.